Buenas tardes y bienvenidos a nuestra charla comunitaria Vacuna contra el COVID-19. Mi nombre es Juliana Valencia y trabajo en el Departamento de Servicios a la Familia en el área sobre el envejecimiento en el condado de Fairfax. Esta mañana les envié un correo electrónico con las diapositivas de la presentación para que ustedes la revisen y en caso si tienen algunas preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor utilice la opción de preguntas en la barra lateral de su pantalla. Todas las preguntas que ustedes nos envíen van a ser respondidas al final de la presentación. También quiero informarles que esta charla está siendo grabada y todas las personas que se han inscrito van a recibir una grabación la próxima semana y ustedes la pueden compartir el enlace con sus familiares, amigos, vecinos, con quienes ustedes deseen. Al final de la charla va a haber una encuesta. Por favor, a través de la encuesta, háganos saber qué le pareció la charla. Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al doctor René Nájera, quien es doctor en salud pública y trabaja como epidemiólogo en el Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Su especialización son las enfermedades infecciosas y las condiciones sociales como la salud mental y la adicción. Él nació en México y ha vivido en los Estados Unidos desde los 10 años. El doctor Nájera trabajó en Puerto Rico durante la epidemia del Zika y en Colombia durante la epidemia del chikungunya. También trabajó para el Departamento de Salud de Maryland y del Condado de Anne Arundel. El doctor Nájera da clases en la Universidad de Johns Hopkins y en la Universidad de George Mason. Su esposa es asociada médica y juntos tienen una niña de 3 años. Doctor Nájera, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por favor, adelante con su presentación. Hola, gracias. Muchas gracias por invitarme. Pues vamos a abrir las diapositivas y dar la presentación en cuanto esta tecnología me lo permita. Déjame ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, entonces ya puedes ver la presentación, ¿verdad? Sí, me dicen en el chat que sí o no. Sí, sí podemos ver su presentación. Sale, muy bien. Pues muchas gracias de nuevo por invitarme. Sí, trabajamos aquí en el Departamento de Salud, todo un equipo de epidemiólogos que somos los que estudiamos las enfermedades, principalmente infecciosas, pero también otras enfermedades, otras condiciones de salud importantes para la comunidad. Y bueno, pues desde que comenzó el COVID hemos estado súper concentrados en el COVID, pero hemos estado vigilando otras cosas. Hoy les voy a hablar sobre la vacuna del COVID-19, para que vean pues lo que tenemos en cuanto a avances en la vacuna. Déjame ver, ¿estás viendo? ¿Sí estás viendo la presentación? Sí, podemos ver tus diapositivas y te Okay, podemos escuchar bien. perfecto, ok. Entonces las cifras del COVID están un poquito del 22 de febrero, pero no han variado mucho estos últimos días. Más de 66,000 casos confirmados por laboratorio, más de 3,500 personas hospitalizadas y más de 879, 879 exactamente, que nos han reportado que han muerto por el COVID-19. Esto es un número significante, ¿no? Imagínate 880 personas que pues no debieron haber muerto en este último año y se nos fueron. Pero bueno, hemos estado trabajando mucho para mantener ese número lo más bajo posible y ahora con la vacuna pues esperamos que se estabilice y ya no tengamos más problemas, ¿no? El 58% de las muertes son residentes de los centros de atención a largo plazo. Estos son los asilos de ancianos, asilos para gente con discapacidad, lugares donde la gente está muy concentrada y como viven juntos y están ahí un cuarto junto al otro y no pueden salir por sus condiciones médicas. El 72% de las muertes han sido en personas mayores de 70 años. Entonces esto nos dice que el COVID-19 afecta severamente a la gente de edad avanzada. Todo el mundo nos podemos infectar, pero la gente de edad avanzada son los que sufren las consecuencias más serias. Esta imagen pues nos muestra el número de casos que han muerto y la edad, ¿no? Entonces, entre más avanzas en la edad, ha habido más casos y se puede ver aquí muy claramente. Por fortuna, no hemos tenido reporte de muerte en alguna persona que sea menor de edad. Los menores de edad han sido afectados muy mínimamente por este virus. Sí hemos tenido casos y sí hemos tenido casos severos, pero no han habido muertes. Los casos severos se han visto en niños que han tenido discapacidades o algunas otras enfermedades como el cáncer, etcétera, pero en cuanto a los niños, pues no los ha tocado y eso es bueno, ¿no? En lo que cabe.
La próxima imagen, aquí pues las repercusiones son más allá de las cifras, o sea, yo les doy los números, pero pues las repercusiones son más serias en cosas de salud, en cosas educativas y económicas. Eh, en cuanto a salud, pues hay enfermedad severa que causa las hospitalizaciones. Hay gente que se enferma con el COVID y dura meses con los síntomas, duran meses enfermos, donde no se recuperan, donde no pueden deshacerse de los síntomas. Y esto pues causa que a su vez no puedan ir a trabajar o no puedan disfrutar de la vida como solían. Las condiciones económicas, pues todos los sentimos, ¿no? Cuando se cerraron los restaurantes, se cerraron los lugares donde podíamos ir de compras, etcétera, y hubo un impacto tremendo. Gente que tenía que usar el bus o usar el metro para ir a trabajar, de repente no pudo, y gente que se infectó y se tenía que quedar en casa por cuarentena, por aislamiento, pues tampoco podían ir a trabajar y mucha gente pues desafortunadamente vive de un cheque al otro, ¿no? Para pagar los útiles, las utilidades, perdón, para pagar la renta, lo que le llamamos los biles. Y los impactos han sido económicos y los impactos educativos. Los niños, pues al cerrarse las escuelas, tuvieron que hacer educación en línea y la verdad es que muchos niños no están capacitados para estar enfrente de una pantalla de computadora todo el día o aprender eficientemente de esa manera, pero pues fue la manera más segura de hacerlo. Hasta ahora, últimamente se están abriendo un poquito ya más las escuelas y veremos cuáles serán los impactos educativos a largo plazo, esperemos no sean muy serios. ¿Por qué se incrementaron los casos? Pues porque llegó el invierno. Si se acuerdan, en la primavera del año pasado, cuando llegó el virus, tuvimos nuestra primera ola y luego bajó el número de casos durante el verano y luego se repuntó en cuanto comenzó a hacer frío. ¿Por qué? Porque duramos más tiempo adentro, todos está más calientito, más a gusto adentro con otras personas, porque tuvimos reuniones familiares en cuanto a Navidad, a viajar para el Año Nuevo, etcétera. Y más viajes. El país, Estados Unidos es un país enorme, de un lado del continente al otro, y hay que viajar en aviones o en camión. Y también pues mucha gente viaja a otros países, a sus países de origen, de donde vino su familia, a visitar a familiares, etcétera, y se llevó el virus o se lo trajo también. Y más visitas a restaurantes, gimnasios y otros lugares conforme se fueron abriendo. Entonces esto ha causado que se incrementaran los casos. También hay la fatiga de las medidas de protección. Yo todos los días me tengo que acordar que tengo que ponerme la máscara y a veces se me olvida y eso es causa de que no es algo normal, ¿no? No es algo que hacíamos todos los días y hay que hacerlo. Y hay gente pues que ya está lo que le decimos harta de todas estas intervenciones, ya quieren que todo regrese a lo normal y pues no estamos todavía en esa capacidad de regresar a lo normal, estamos tratando de llegar a eso con la vacuna y con las intervenciones, pero todavía nos falta. Hay dos formas con las que acabamos con las epidemias. Número uno, todo el mundo se infecta y todo el mundo adquiere inmunidad, o sea, protección de nuestro propio cuerpo después de la infección. Eso no es recomendable porque si te imaginas 320 millones de personas en Estados Unidos, significaría muerte de millones de personas y todo el mundo se infecta. Entonces, la segunda forma de hacerlo es por medio de la vacuna y si todos nos vacunamos, pues no recibimos la infección, no nos enfermamos y somos inmunes, estamos protegidos. Y si llegamos al 60, 70, 80% de la población, comienza esta inmunidad que le llamamos inmunidad de grupo, inmunidad comunitaria, donde una persona susceptible, una persona que se puede enfermar, no está en contacto con otra persona infectada, porque hay mucha gente entre ellos vacunados o que tienen inmunidad y es una barrera de personas. Hay gente susceptible, va a haber gente susceptible después de la vacunación, gente que no se pudo vacunar porque tuvieron alguna contraindicación a la vacuna, tuvieron alguna enfermedad como el cáncer, el VIH, diabetes avanzada, etcétera, y no pudieron vacunarse. Entonces, la responsabilidad es del resto de la comunidad de vacunarnos, de cuidarnos para poder cuidarlos a ellos. Entonces, esta es la idea por la cual una vacuna que no es 100% efectiva puede ser 100% efectiva en prevenir los brotes, las epidemias, porque comienza esta inmunidad de grupo y aunque hay un caso aquí y un caso allá, esos casos no infectan a otras personas y no causan una epidemia, es solo los casos raros de vez en cuando. Entonces, las dos maneras que les dije, ¿no? De enfermarse o la vacuna, pues preferimos la vacuna. ¿Cómo funciona la vacuna? La vacuna del ARN, ácido ribonucleico,
M mensajero, ácido ribonucleico mensajero, funciona de esta manera. Son dos vacunas, Pfizer y Moderna, funcionan, perdón, debería haber aquí una explicación de cómo funcionan, pero les voy a decir cómo funciona. Cuando nosotros tenemos que hacer algo en nuestro cuerpo, por ejemplo, si comemos mucha azúcar, tenemos que crear insulina, que es una hormona que nos ayuda a procesar ese azúcar. Para crear esa hormona en nuestro propio cuerpo, las células, de lo que estamos hechos, las células mandan un mensaje, que es el mensajero, el ARN mensajero, y otra parte de la célula crea la insulina, y la insulina sale de la célula, se va y ayuda a procesar el azúcar. También tenemos otras proteínas que se llaman anticuerpos. Esos anticuerpos son hechos de la misma manera. Cuando nos infectamos, las células del sistema inmunológico, del sistema inmune, atacan ese virus, esa bacteria, y luego le mandan el mensaje a otras células para decirles, oye, haz anticuerpos que funcionen contra este virus, y ellas lo hacen. Entonces, la vacuna lo que hace es que en lugar de esperar a que llegue la infección, mandan el mensaje a las células a crear esos anticuerpos, a preparar las células para una infección, y cuando llegue, si es que llega el virus después, pues ya están preparadas, ya saben a qué se van a exponer. Es como darle un mensaje a un policía con la foto del virus y la descripción, y así el policía ya sabe, va a estar cuidando y sabe de prevención de cómo prevenir algún crimen. Entonces, esto es lo mismo con este ARN mensajero. Hay dos vacunas por el momento. La vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. Cada vacuna se hizo en un estudio donde participaron más de 30,000 voluntarios, entre ellos adultos de todas las edades, mujeres y hombres y personas de diferentes razas y etnicidades. De hecho, lo hicieron a propósito al tratar de incluir al mayor número de personas diversas de diferentes lugares, de diferentes razas, de diferentes grupos, para así poder decir que era efectiva en todos esos grupos. Porque, por ejemplo, hemos visto que los niños no demuestran mucha enfermedad. Entonces, si yo le doy la vacuna a los niños, no puedo decirte que fue la vacuna lo que no los infectó, dado que no están demostrando mucha enfermedad. Si le doy la vacuna a solo médicos, como mi esposa, que es médico asociado, ella sabe cómo lavarse las manos, cómo usar guantes, cómo ponerse la máscara profesionalmente, cómo usar todo el equipo para protegerse. Entonces no puedo decir yo que la vacuna fue lo que la protegió. Puede ser que se lavó las manos bien y se cuidó cuando estuvo con sus pacientes. Entonces, al tener un grupo diverso de personas, así podemos ya con más claridad decir que fue la vacuna contra los métodos de protegerse. Entonces, si es una persona que no trabaja en la salud, que trabaja en limpieza, que trabaja conduciendo un bus, pues así podemos decir que es verdad, fueron otras cosas lo que hicieron ese efecto. De hecho, mi esposa participó en este ensayo con la vacuna Moderna, lo recibió en julio la primera dosis y luego en agosto la segunda dosis, y ahorita les voy a platicar de nuestra experiencia con las vacunas. Y luego científicos independientes revisaron todos los datos del estudio y se lo presentaron a lo que en inglés se llama Food and Drug Administration, la administración de drogas y comidas. Es el grupo del gobierno que dice, ok, vamos a permitir que la vacuna sea dada a las personas. Se tuvo que revisar toda esta información que se recolectó desde julio 27 hasta diciembre y 5 meses, casi 6 meses de información, en los cuales se vieron los resultados de la vacuna. Luego se juntaron todos los científicos, 8 horas estuvo en YouTube, estuvo en los videos en vivo, y donde discutieron todo esto, hicieron preguntas de cómo se hizo el estudio, qué ingredientes lleva la vacuna, etcétera, y dieron la luz verde para que la vacuna fuera usada en los seres humanos. Entonces, desde diciembre estamos vacunando con la vacuna a gente en diferentes fases, y ahorita vamos a hablar sobre las fases. Ah, mira, aquí está la imagen sobre las vacunas, cómo funcionan. Bueno, pues ya se los expliqué. Vamos a brincarnos a la próxima. Los beneficios de la vacuna es que no puede contraer el COVID porque la vacuna no trae virus, solo lo que trae es el mensaje, el mensajito de cómo decirle a las células que crean esos anticuerpos. No interactúa con nuestro propio ADN, nuestro propio material genético, no causa mutaciones, no causa cáncer, no causa esas cosas porque la célula no permite que ese ARN mensajero llegue al núcleo, al centro de la célula. Antes de que eso suceda, la célula prefiere destruirse, autodestruirse, porque sería muy dañino. Y de hecho, si pudiéramos controlar el material genético de esa manera, pudiéramos curar un sinnúmero de enfermedades genéticas, como la fibrosis
policística, el cáncer, cosas así que son causadas por daños genéticos, los podríamos curar con tecnologías así como esta, si fuera que llegaran al ADN, pero no es así. Entonces nos protegemos de la infección sin afectarnos nuestro material genético. Las células que reciben estas instrucciones se descomponen y botan al ARN mensajero cuando terminan con él, o sea, no continúa en nuestro cuerpo después de algunas semanas. Usan las instrucciones, hacen los anticuerpos y ya, no continúa ahí el ARN mensajero. Y algo que hemos estado escuchando mucho en las comunidades, no solo en la comunidad latina, pero en otras comunidades, es que dicen, la vacuna tiene un microchip para rastrearme, porque el gobierno quiere monitorearme, quiere cuidarme, quiere ver dónde estoy. Y esto no es así, no solo porque es científicamente imposible de hacer, porque un chip tendría que ser enorme, tendría que ponerse solo debajo de la piel, no puede circular en el cuerpo. Pero la otra cosa es que si me quieren rastrear, me pueden rastrear. Todo el mundo traemos nuestro celular, tenemos conexión al internet y si el propósito es monitorear, pues es mucho más fácil que tratar de vacunar a todos y gastar dinero en la vacunación. Entonces ese es un mito, es un miedo que la gente tiene, es comprensible, esta tecnología es nueva para mucha gente y pues piensan que hay algo nefasto, pero no es así, no hay microchips en estas vacunas. ¿Cómo es que se fabricaron tan rápido? Bueno, dije que la tecnología es nueva, pero de hecho no es muy nueva. Esta tecnología ha estado disponible desde 1990. Es solo que se ha estado usando en otras enfermedades como el cáncer. Se ha tratado de hacer vacunas contra el cáncer, se ha tratado de hacer vacunas contra enfermedades hormonales como la diabetes. Y hasta el año pasado fue cuando se pudo usar contra una enfermedad infecciosa porque hubo mucho dinero para esta investigación. Los fondos del gobierno, lo que pagamos nosotros de impuestos cuando ustedes van y compran algo en la tienda y pagan lo que es el sales tax en inglés, ¿no? Los impuestos, cuando ustedes trabajan y les quitan los impuestos de cada cheque, que pues a veces impacta, ese dinero va a pagar estas vacunas. Entonces, algo que le digo a la gente es que si les cobran a ustedes por la vacuna, no deben de cobrarles, las vacunas son gratuitas. Por favor reporten, por favor llámenos y díganos si alguien está cobrándoles por vacunación, porque no debe de ser así, debe de ser gratuita. Ahora, cuando alguien va a la clínica, al hospital, tal vez le pidan información, le pidan su número de teléfono, su correo electrónico para contactarse con usted, nombre y dirección, cosas así, pero no le van a pedir dinero, no le van a pedir que pague nada de anterioridad. Las vacunas son gratis y lo quiero hacer énfasis en eso. Estos son los resultados de los ensayos clínicos, de los experimentos que se hicieron desde julio del año pasado. A la izquierda está la información sobre la vacuna Pfizer, a la derecha la vacuna Moderna. Mi esposa estuvo entre los 30,000 participantes de la vacuna Moderna. Las dos enseñaron una eficacia enorme, 95%. Para comparación, la vacuna contra la gripe, que nos las tomamos cada año, varía la eficacia entre 30 y 50%. Entonces, esta vacuna es muy eficaz en prevenir la enfermedad. Lo que se estudió aquí fue prevención de enfermedad severa, no fue infección, porque como les expliqué, hay diferentes cosas que nos previenen la infección, entonces es difícil saber si fue la vacuna o fue que los participantes se estaban cuidando. Pero hay información más reciente que nos dice que sí, es como las otras vacunas, también previene la infección. Entonces, hubieron muy pocos casos de enfermedad grave en la gente que recibió la vacuna, y muchos casos de enfermedad grave en la gente que no recibió la vacuna, que recibió lo que le llamamos en la ciencia un placebo, algo que era como agua salina, o sea, no tenía la vacuna. Y así comparamos los dos grupos y vemos que el grupo que recibió vacuna estuvo más protegido. Fue eficaz en todos los grupos de edad, género y raza, etnicidad. Entonces, todo el mundo que participó se benefició de esto. Y no hay problemas graves en cuanto a la seguridad de la vacuna. Sí hay algunas reacciones locales, algunos síntomas de gripe y algunos síntomas más con la segunda dosis. Cuando mi esposa recibió la vacuna, el primer día le dolió el brazo, el segundo día se sintió un poco cansada y ya al tercer día estuvo mejor. Al recibir la segunda dosis, ella sintió más dolor en el brazo. Esa noche tuvo escalofríos y al siguiente día se sintió muy cansada, dolores de cabeza, como si tuviera una gripe, y de hecho, al reportar esos síntomas, los científicos que estaban haciendo los ensayos le llamaron para que fuera a hacerse la prueba del COVID solo en caso de que estuviera infectada de anterioridad antes de recibir la segunda dosis y apenas estuvieran dando los síntomas. Pero al tercer día, como si nada. Al tercer día se despertó y dijo, no me duele nada, no me duele el brazo, me siento bien y continuó a trabajar.
Yo cuando recibí la primera dosis me sentí igual, el dolor del brazo me dolía así como si hubiera levantado algo muy pesado el día anterior. Cuando recibí la segunda dosis, la recibí un viernes, el viernes en la noche me dolía mucho el brazo, el sábado desperté con dolores en todo el cuerpo y escalofríos, no muy fuerte, pero sí se notaba. El sábado me quedé en casa, traté de no hacer mucho y para el domingo me sentí bien. Para el domingo fue como si fuera, como si alguien hubiera prendido un switch. Eh, de repente me sentí perfecto, me sentí bien y no hubieron más síntomas. Ya el lunes vine a trabajar y todo bien. Entonces, esto lo está reportando mucha gente. ¿Por qué? Porque la primera dosis le dice al cuerpo, oye, mira, aquí está el virus, así es, el virus se parece a esto, ¿por qué no nos haces unos anticuerpos y te preparas? Cuando llega la segunda dosis, el sistema inmune ya está preparado y se prepara de nuevo. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos con una enfermedad infecciosa, la fiebre, el dolor de cuerpo, lo que dicen cuerpo cortado, todos esos síntomas es porque nuestro sistema inmune está atacando al virus con todo lo que tiene. Y pues estos síntomas que se ven en la gente que tiene la segunda dosis nos demuestra que está funcionando, está preparando al sistema inmune en caso de que se encontrara con el COVID de verdad. Entonces, no es nada de qué preocuparse, hay que monitorear los síntomas. Si llegan a ser síntomas más severos, entonces sí hay que contactar al médico, pero no se han visto. Hemos visto gente que tiene reacciones alérgicas a la vacuna, eso sí, es una de esas cosas que no podemos evitar porque no sabemos quién es alérgico, quién no. Ahora, si la persona tiene una historial de alergia o un historial de recibir una vacuna y tener una reacción severa, no se la damos. Le decimos que se espere, que consulte con su médico. Cuando su médico en la oficina tenga la vacuna, entonces se la pueden dar allá, pero es para evitar esos problemas. Y esto, pues, lo hacemos para cuidar de que no haya reacciones severas. Sí van a haber reacciones severas, se van a ver en los Estados Unidos cuando vacunas a 320 millones de personas. Algo va a suceder. No quiere decir que la vacuna lo causó. En algunos casos tal vez, pero con estas preguntas que hacemos de anterioridad tratamos de minimizar eso. Y cuando existen problemas, retiramos la vacuna. Mucha gente dice, no, las vacunas son vacas sagradas, nadie las toca, los farmacéuticos pagan mucho dinero al gobierno para que no se las quiten. No es así. En 1976 hubo una vacuna contra la gripe que causó muchos problemas y fue retirada del mercado. En los años 90 hubo una vacuna contra el rotavirus, un virus que ataca a los niños y les da una diarrea tremenda, y causó también la vacuna causó más enfermedad que el virus, entonces retiraron la vacuna. Hubo otra vacuna contra la enfermedad del Lyme, que es una vacuna que da con las garrapatas, y también se retiró del mercado porque dio problemas. Entonces, en cuanto se ven que hay problemas, se retira la vacuna. No, es muy fácil, es mejor retirar la vacuna y prevenir esos problemas que continuar. Entonces, nosotros aquí en el Departamento de Salud local, en el Departamento de Salud del Estado y en el CDC, el Centro para el Control de las Epidemias, están bajo vigilancia todo esto para que si llegara a haber algún problema, lo retiramos. Hay otras vacunas, hay 2 vacunas ahorita, una tercera está en vías de aprobación, van a venir más vacunas por delante. Podemos tomarlo con calma, ¿no? Entonces, se está vigilando todo eso, se está vigilando la seguridad, eso sí. Y en los estudios, pues no se identificaron problemas de seguridad específicos. Nadie tuvo un problema, ningún grupo tuvo más problemas que el otro. Todos sintieron los mismos efectos secundarios que fueron leves, duraron un día, 2 días, pero sí se recuperaron. Muchas personas, como les digo, sienten el dolor en el brazo donde recibieron la inyección, sintieron escalofríos, dolores de cabeza. Ya les dije todo eso, lo que sucede, y lo vimos aquí cuando nos vacunamos en el Departamento de Salud. A la segunda dosis, mucha gente pues sintió lo mismo y todo fue cosa de esperar a que pasaran esos síntomas, pero al pasar, pues ya pasaron y estamos bien de salud. Gente que recibe el COVID, que se infecta, dura meses en recuperarse, algunos no se recuperan. Entonces, cuando comparamos la enfermedad del COVID con la vacuna, pues preferimos la vacuna. Las cifras de vacunación en Fairfax, hemos vacunado casi 150,000 personas en el condado y es un 1.1 millón de personas, entonces ya casi llegamos al 10%. ¿Se acuerdan que les dije 60, 70, 80% más o menos para la inmunidad de comunidad? Pues ya llegamos al 10%. Lo que nos está limitando es la vacunación, es la cantidad de vacunas. Hay mucha demanda, obviamente, mucho interés en recibir la vacuna, pues está poco a poquito llegándonos y tenemos que esperar y tenemos que ser pacientes.
Ahorita estamos en la fase 1B o 1B, 1C. La fase 1A fue para la gente que vive en los asilos de ancianos, asilos para gente con discapacidad, etcétera. ¿Por qué? Porque tratamos de prevenir muerte en esos grupos. La vacuna la damos por dos razones. Queremos limitar el número de enfermedades graves y limitar el número de muertes. Y la segunda razón es preservar el funcionamiento de la sociedad, y por eso vacunamos a bomberos, policías, trabajadores de salud, los trabajadores del departamento de salud, gente que proporciona servicios a la comunidad. Entonces, se están vacunando día con día, se están vacunando a los trabajadores esenciales, a los maestros para que los niños regresen a la escuela, a las personas mayores de 75 años, porque hemos visto muchísima muerte en esos grupos, y ahora estamos en la fase con las personas entre 65 y 74 años de edad, y personas con enfermedades de alto riesgo, con enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, de los pulmones, etcétera. Estamos en esa fase. Todavía no llega la fase donde se la abrimos a todo mundo en la comunidad. Esperamos que llegue esa fase en la primavera o en el verano, pero vamos a llegar y hay que prepararse. Estas son las listas de los trabajadores esenciales, ya se las di, no se las voy a repetir, pero hay algunas de trabajadores que tenemos que vacunar. Bueno, cuando llegue su momento, y va a llegar, se los garantizo, va a llegar el momento en que ustedes van a recibir van a calificar para recibir la vacuna. Hay que registrarse. Hay dos maneras de registrarse: en línea, en la página web del condado, fairfaxcounty.gov. Ahí se puede registrar para recibir la vacuna, o llamar por teléfono al 703-324-7404. Las dos maneras se registran. Hay un poquito más espera en el teléfono, porque se imaginan, pues hay mucha gente que llama por teléfono en lugar de registrarse en línea, y tenemos todo un ejército de personas respondiendo a esas llamadas por teléfono y procesando la información en línea. Si se registran, pues van a durar algunos días. No les puedo decir exactamente cuántos días, pero algunos días en recibir la cita para su vacuna. Al recibir la cita para la primera vacuna y tomar la primera vacuna, se les hace la cita para la segunda dosis, que es entre 3 o 4 semanas después de la primera dosis, dependiendo de qué vacuna se les da. Entonces, como se imaginan, hay mucha paciencia que tiene que ir en esto, hay mucha ansiedad que tiene la gente, pero al pensar en el número enorme, 1.1 millones de personas en el condado, solamente en el condado de Fairfax, que hay que vacunar, pues eso es un trabajo enorme, y hay que tener paciencia para que lleguemos a vacunar a todo el mundo. El registro de vacunación, aquí les muestro la página. Va a la página web del condado, va a las actualizaciones del COVID, y luego va a la registro de vacunación, y ahí se puede registrar en línea. Y para recibir más información, como cuando se abren estos otros grupos, pues pueden mandar un mensaje de texto que dice FFX COVID ESP, para que sean en español, o FFX COVID sin el ESP, para recibirlas en inglés, al 888-777. Entonces, usted toma su teléfono, elige que va a mandar un mensaje al 888-777, y en el texto del mensaje sería FFX COVID ESP, una sola palabra, todo junto. FFX COVID chica IDESP. Y ahí le reciben información por texto. Yo sé que a muchos nos gusta recibir esta información en el teléfono, porque pues no hay tiempo de estar viendo la tele todo el día, ¿no? Bueno, y con toda esta información, sé que es muchísima información, alguna información muy detallada, muy técnica, muy científica, pero es lo que tenemos para ustedes, y para aclarar cualquier pregunta que tiene, pues vamos a tomar las preguntas que nos den en el texto, o que nos digan. Y si tiene alguna otra pregunta, no para registrarse, pero solo para cualquier otra pregunta, 703-267-3511. También tenemos un ejército de gente ahí para contestar preguntas del público. 703-267-3511. Y con eso, pues vamos al Q&A, como le dicen en inglés, ¿no? René, muchas gracias por la información, muy importante esa información, y sobre todo por tu disponibilidad. A este punto me gustaría invitar a todas las personas a que por favor nos envíen sus preguntas. De hecho, ya tenemos un par de preguntas, y una de ellas dice: ¿qué se puede hacer si se pierde la cita? Volver a registrarse, llamar y pedir que le den la cita de nuevo. Es un poco frustrante, ¿no? Porque no sabemos qué pasa día con día, ¿verdad? Y pues se puede perder la cita. Hay que registrarse de nuevo y mencionar que ya estaba registrado, y tiene que hacerlo de nuevo.
La segunda pregunta tiene que ver con algo que tú ya has mencionado. Alguien dice aquí, mi esposo está registrado para la vacuna desde hace 4 a 5 semanas y aún no lo llaman. No lo Eh, llaman, sí, mira, es que cuando se abrió el grupo de 1B, de 74 para arriba, el condado de Fairfax tiene mucha gente de esa edad y luego lo abrimos el 65 para arriba y hay mucha gente de esa edad. Y luego lo abrimos a los maestros para que los niños pudieran regresar a la escuela. Y el día que se abrió, el 18 de enero, más de 40,000 personas se registraron para recibir esa vacuna. Entonces, aunque tenemos un ejército de gente haciendo todos estos procesos, no tenemos suficiente vacuna. Entonces son dos cosas, ¿no? El número de gente que se registró y hay que procesar y el número de vacunas que recibimos. Entonces sí, es por eso hago hincapié en la palabra paciencia, porque estamos procesando todo eso, no los hemos olvidado. Si van a la página del condado, hay una aplicación del Departamento de Salud donde pueden ver en qué lugar están de su registro y pueden confirmar que sí están en la lista y así pues con un poquito de paciencia ver cómo va continuando. Mientras tanto, pues seguir con todas las medidas de precaución, ¿no? De usar la máscara. De hecho, aún después de vacunarse, hay que seguir usando la máscara y distanciamiento social. Yo es lo que hago, es lo que estamos haciendo todos aquí en la oficina. Pero hay que tener paciencia, esto va para largo y sobre todo con la falta de vacunas. Ahora, el gobierno federal ya nos avisó de que se van a incrementar el número de vacunas, pero no nos dijeron cuándo. Y hoy, precisamente hoy, el FDA, esa agencia del gobierno que les mencioné, está hablando sobre una tercera vacuna que es de la compañía Johnson Johnson. Entonces, si aprueban esa tercera vacuna, vamos a ver qué tenemos que hacer aquí en el condado para que nos la permitan dar también. Y pues sería otra vacuna, ya tendríamos 3 vacunas de 3 diferentes compañías para dar y todo es cosa de esperar y ser pacientes. Ujú. Mi siguiente pregunta tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Yo continúo escuchando en los medios de comunicación que a pesar de que te hayas puesto la vacuna, debes adherirte básicamente a todos los protocolos de protección, lavarse las manos, usar una máscara facial que te cubra la boca y la nariz. ¿Por qué? ¿Por qué las personas que han sido vacunadas deben seguir con ese protocolo? Por dos cosas. Número uno, la vacuna no es 100% efectiva. Entonces, si se la doy yo a 100 personas en esta oficina, en este edificio, 5 de ellas no van a estar protegidas. Y yo puedo cargar el virus aún así, al estar protegido, el virus no me causa enfermedad, pero me puede caer en las manos, me puede caer en la nariz. Y yo al hablar con alguien, pues se lo puedo dar. Y si es una de esas 5 personas, las puedo infectar. No hemos llegado al número mágico, ¿no? De 70, 80% de personas vacunadas, donde esa probabilidad baja casi a cero. Entonces, hasta que lleguemos a ese número, vamos a seguir con todas estas medidas. Otra cosa es que cuando se hicieron estos ensayos, lo que buscaron los científicos es la enfermedad severa, no fue la infección. Para comprobar la infección, tenían que haberle sacado muestra a todo mundo día tras día tras día por 6 meses, algo que no se puede hacer con 70 y tantos mil personas. Pero sí hubieron ensayos en Israel y en Londres, en Inglaterra, que están demostrando que sí también la vacuna, porque todas las vacunas hacen esto, todas las vacunas te protegen de la infección. Es solo que no teníamos información certera sobre estas 2 vacunas, pero está saliendo más información de que sí protegen contra la infección. Cuando podamos comprobar esos estudios, porque no solo con 1 o 2 estudios nos convencemos, tenemos que ser muy cuidadosos con toda esa información cuando confirmemos y cuando lleguemos al número mágico de 70-80% vacunados, entonces sí vamos a comenzar ya en serio a quitar las restricciones, pero hasta entonces hay que seguir con la máscara y seguirse distanciando socialmente. Eso sería como la inmunidad de grupo, ¿verdad? Y la inmunidad de grupo. ¿Y cómo, digamos que se obtiene una inmunidad de grupo? ¿Qué pasa con los niños que aún no están siendo vacunados? Sí, mira, es que algo muy interesante ha sucedido con el coronavirus. Este coronavirus tiene 4 primos, ¿no? Que son los 4 coronavirus que nos causan los resfríos, los resfríos muy serios, cuando te sientes fatal y no es la gripe. Esos 4 han circulado en las comunidades por décadas, por cientos de años. Este virus nuevo llegó y aparentemente no infecta a los niños, aparentemente no les causa infección severa y no van al hospital.
como dije, sí han habido casos, pero son porque tienen sistemas inmunes un poco débiles por alguna otra razón, por cáncer o por alguna otra condición. Los niños no han sido afectados, entonces no hay evidencia de que los niños lo transmitan tampoco. Lo pueden transmitir, es posible, pero no es muy probable. Entonces, lo que queremos hacer es vacunar a la gente que se puede enfermar, a la gente que está en grupos, como la gente que está en los asilos, a la gente que está en la universidad viviendo juntos todos los estudiantes, etcétera, gente que se puede infectar y que puede causar brotes locales. Y gente que se puede infectar y acabar en el hospital o morir, la gente de edad avanzada, la gente con diabetes, con cáncer, con problemas del corazón, de los pulmones, etcétera. Los niños, pues, por el momento no están siendo afectados, aparte de que sí están siendo afectados con lo que es el no ir a la escuela en persona, eso claro, sí los afecta, pero del coronavirus no les causa la infección y por eso es que no han sido incluidos en el plan de vacunación. Siguiente pregunta, ¿qué relación tiene el estatus migratorio con la posibilidad de acceder a la vacuna? En otras palabras, las personas que están indocumentadas, personas de mayores de 60 años y trabajan en el condado, ¿van a poder tener acceso a la vacuna o qué tipos de requisitos se les está pidiendo? El único requisito es vivir o trabajar en el condado, es todo. No pedimos ningún otro tipo de documentación, no nos importa el estatus migratorio, queremos que todo el mundo se vacune. Esto es algo, cuando decimos salud pública, no decimos salud pública solo de los estadounidenses, no decimos salud pública solo de los residentes legales, es salud pública en general. Entonces todo el mundo está bienvenido, si caen en estos grupos de prioridad, bienvenido a registrarse y no le vamos a pedir a nadie su pasaporte o sus documentos, le vamos a pedir teléfono, dirección, comprobante de que viven en el condado, trabajan en el condado, algún bill de la renta, algo así, pero no les vamos a pedir más de eso. Y el número de teléfono o correo electrónico, pues para contactarlos para hacer su cita y para hacer la segunda cita cuando reciban la primera vacuna. Ah, muy bien. La siguiente pregunta viene de uno de los participantes y tiene que ver con ya haber sido, digamos, víctima del virus, ¿no? ¿Necesito vacunarme si ya me he recuperado del coronavirus? Sí necesita. Hay que esperar 90 días después de dar el positivo y luego puede recibir la vacuna. Mucha gente se confunde porque dicen, bueno, si me infecté, y tú lo acabas de decir, que la inmunidad comunitaria puede suceder cuando se infecta a toda la gente, pero lo que no sabemos es cuánto dura esa inmunidad. En algunas personas puede ser muy poco, en algunas personas puede ser muy largo, pero sí sabemos cuánto dura la inmunidad por la vacuna y al momento ha estado ya casi un año de que dura. Entonces, la vacuna la llamamos una aseguranza, ¿no? De que si te infectaste y te vacunaste, pues seguro que estás inmune, en lugar de no saber exactamente si estás inmune o no por la infección. Hay otras personas que también pudieron haber tenido la gripe y no el COVID y se sintieron mal y piensan que tuvieron el COVID cuando de hecho tuvieron la gripe. Entonces a esas personas también las queremos vacunar para asegurarnos de que tengan la inmunidad contra el COVID. Gracias. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿se tiene alguna información acerca de las citas que se han concretado de los 44,000 que se registraron el 18 de enero? Información, sí, es que fueron, de hecho, fíjate, estábamos todos aquí cuando comenzó eso y nos asombramos porque fue un río de gente que entró de repente. Información detallada no tenemos, o sea, por decir 40, 50% de cuánto llevamos más de la mitad, pero no sé exactamente cuánto más de la mitad ya han sido procesados para su cita. Esto es para la cita, no vacunados. Entonces, aún hoy estamos haciendo citas para esa gente, seguimos atorados con ese número, pero no es solo porque es tanto el número, es por la falta de vacunas, porque solo se nos da un cierto número de vacunas proporcionalmente por la población en el estado de Virginia y la población de Virginia en lo que es todo el país. Entonces es la limitación principal. Esperemos que se mejore porque pues se han hecho algunas propuestas por ahí, ¿no? De producir más vacuna, pues ya veremos cómo llega eso. Sí. ¿Qué se puede hacer si te pierde la cita? Si alguien pierde su cita.
Bueno, número uno, puede ir a la página web a ver si está registrado y ahí le dicen qué número, en qué fecha está registrado. Puede llamarnos para confirmar su cita, pero si no pudo ir a la cita ese día, pues hay que volver a registrarse y esperar de nuevo, desafortunadamente. Por eso es muy importante mantener la cita, marcarla en recordatorios por todos lados para ir. Sé que es frustrante porque pues muchos de nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos vidas diarias y a veces de la cita que nos dan no nos lleva con lo que tenemos que hacer, pero pues esperemos que podamos hacer arreglos para tomar el día para ir a tomar esa vacuna. Siguiente pregunta, ¿en cuánto tiempo esperamos obtener la inmunidad de grupo, la inmunidad colectiva? Muy buena pregunta. Mucha gente quiere saber eso porque, pues, como dije, estamos cansados de todas las limitaciones, ¿no? No sé un número exacto, una fecha exacta. Depende mucho de la producción de la vacuna, depende mucho de esta tercera vacuna, si se va a dar o no. Depende de todo eso. Los expertos nos dicen que a finales de año, a principios del próximo año, espero que sea más antes que eso, podemos trabajar a esa medida. No solo la inmunidad comunitaria, Juliana, mira, también tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Si hacemos lo que tenemos que hacer para prevenir la enfermedad, y bajan los números de enfermedad porque todos estamos usando nuestras máscaras, estamos distanciándonos socialmente, estamos lavándonos las manos, estamos cuidándonos, pues las restricciones bajan, como se ve cuando bajan los números y se controla más, se abren más los restaurantes, se abren más los gimnasios, lugares así, ¿no? Y hay que seguir cuidándonos para que no suban los números y nos vuelvan a cerrar todo otra vez. Entonces, hacemos nuestra parte, pues no solo la vacuna, es también las medidas de prevención que nosotros sigamos. En este momento, el Departamento de Salud del Condado de Fairfax, ¿está vacunando todos los días de lunes a domingo o es solamente de lunes a viernes? Sí, el plan es todos los días, 7 días a la semana. A veces no se nos ha podido dar por el clima, ¿no? Cuando tuvimos el hielo las semanas pasadas y la nieve, pues tuvimos que cancelar algunas clínicas. También la otra limitación es el número de personas calificadas para dar la vacuna. Estos más principalmente enfermeras, pues no podemos trabajar a todo el mundo 7 días a la semana. Pero sí, ese es el plan y hay unas semanas que sí llegamos a 7 días, hay otras en que no, porque algo se nos cruza, pero ese es el plan y todo el mundo manos a la obra a vacunar. Dime, ¿hay algún tipo de facilidad para las personas que no pueden salir de casa, los ancianos que están tal vez limitados físicamente o por cualquier tipo de enfermedad o discapacidad? Mira, si no puedes salir de la casa, entonces lo mejor, el lugar más seguro es dentro de tu casa. Para eso hay que vacunar a la gente que esté a tu alrededor. Entonces, cuando llaman o se registran y dicen que están cuidando de una persona con alguna necesidad de este tipo, pues lo tomamos en consideración. Por el momento no tenemos la habilidad de ir a vacunar a una persona a su hogar porque las vacunas tienen que estar bien refrigeradas, tienen que estar congeladas y para eso, pero congeladas, estoy hablando de una temperatura muy baja, algo que en los refrigeradores normales no alcanzan. Entonces, esos refrigeradores que tenemos especiales para la vacuna no los podemos llevar a otros lugares porque son unos refrigeradores enormes. Y por lo tanto, no podemos ir de casa en casa vacunando a personas que no pueden salir. La recomendación para ellos es, número uno, consultar con su médico de qué pueden hacer para prevenir la infección en la casa. Si viven con otras personas que están yendo a trabajar o yendo a la escuela, pues qué pueden hacer para no traerles el virus a la casa. Que esas personas que tengan a alguien en la casa que no puede salir por enfermedad o debilidad o su edad, pues que se cuiden más de lo normal, ¿no? Que de veras estén vigilando de que no estén con gente que no conozcan, con gente que conozcan, pero que esas otras personas pueden contagiarlas. La máscara siempre, todos los días, lavarse las manos muy bien y distanciamiento social. Cuando hablamos de distanciamiento social, no solo con las personas que no conocemos, es también con las personas que viven en nuestro propio hogar. Si compartimos ese aire por 15 minutos, podemos contagiar a otra persona. Entonces, el distanciamiento social en la casa también. Y mientras estamos trabajando en buscar una estrategia para poder llevar esas vacunas a las personas, pero lo que nos limita ahorita es la necesidad de mantener las vacunas bien congeladas. Eso puede cambiar
si cambia la tecnología y alguien nos provee de alguna congeladora que podamos llevar de lugar a lugar, o alguna vacuna sale que podamos usar una hielera normal, entonces eso podría cambiar muchísimo, pero por ahorita, pues solo quedarse en casa y cuidarse, y que la gente que los cuida se cuiden bien también. Ujú. ¿Podrías repetir, por favor, el número al cual uno puede llamar para saber la fecha en que uno tiene que vacunarse o simplemente para saber cuál es el estado, ¿no? de las... Sabía que me la ibas a preguntar otra vez y cerré las diapositivas, pero mira, aquí lo busco en la página del condado. Es es el 703-267-3511. Y ese número está disponible de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, todos los días de la semana, de lunes a viernes, y de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en los fines de semana. Después de horas nos pueden dejar mensajes, pero pueden llamar a ese número 703-267-3511. Y para registrarse, eso es solo para información. Tengo una pregunta, quiero saber si estoy en un grupo de prioridad. Y para registrarse, el número es el siguiente. El número es, y perdón porque cerré la diapositiva, y cuando la cerré dije, no debí haber cerrado, debí haberla dejado abierta. No te preocupes. El número es... Estoy brincando de página en página para encontrarlo. El número es... Si alguien en el chat lo tiene, que nos lo den, me salven, por favor. O mientras tú buscas, podemos saltar a la siguiente pregunta. Sí, Dice, el gobernador de Virginia anunció durante su conferencia de prensa el 5 de febrero que CVS y Walgreens estarían vacunando. ¿Están estas farmacias usando el mismo listado de registro que el condado de Fairfax? Sí, están vacunando, esas farmacias vacunaron principalmente gente que vive en los asilos, en lo que le llamamos en inglés long-term care, en los asilos de gente con discapacidad, de gente de edad avanzada. Las farmacias se encargaron de eso. Ahora están cambiando a tratar de ofrecer la vacuna en sus diferentes locales, pero no en todos, van a ser solamente en algunos, porque como les digo, hay la necesidad de refrigeración. Y van a usar el mismo sistema, el mismo sistema de registro. Entonces no va a haber algo especial. Ustedes van a la página de nosotros, llaman al 703-324-7404 para registrarse. Para registrarse y para saber la fecha en que se tiene que vacunar es el primer número, ¿verdad? Que con cualquier... Sí, o sea, es que puedes llamar al primer número para preguntar si estás en el grupo de prioridad, y luego al siguiente número para registrarte. Oye, o si ya sabes cuál es tu grupo de prioridad, mayor de 65 años de edad o con alguna enfermedad de los pulmones, corazón, diabetes, etcétera, pues puedes registrarte y ya estás registrado. Okay. Alguien dice que si podrías repetir una vez más el primer número, por favor. El primer número, vamos a buscarlo. Lo siento. No, está bien, no. Fíjate que puedo hablar yo en público como si nada, pero en cuanto a buscar 703-267-3511. ¿Una vez más? 703-267-3511, y tenemos gente que habla español, así es que no hay problema en eso. Esto es solo para información. Quiero saber en qué grupo estoy, necesito que alguien me ayude con la renta porque estoy en la casa porque di positivo, ¿cuándo puedo regresar a trabajar si di positivo? Mi tío dio positivo, ¿cómo me puedo cuidar yo? Cosas así, preguntas en general sobre lo que es el COVID. 703-267-3511. Ahora, ya sabes que estás en el grupo de prioridad, ya sabes que calificas para la vacunación en este momento. Para registrarte para la cita, 703-324-7404. 703-324-7404. Llamas, das tu nombre, tu dirección, en qué trabajas, o te hacen preguntas para saber en qué grupo calificas. Y en ese momento no te van a dar la cita, no te van a decir, que el 20 de marzo estás listo. Te van a poner en la lista.
y luego como van avanzando las citas, llega tu nombre y recibes la información al número de teléfono que diste o al correo electrónico que diste. Y te dicen, mira, aquí está tu cita para este día y listo, ya ahí comienza el proceso. Pero como les dije, se nos han estado cancelando por el clima, por alguna otra razón, y por eso no, al momento de registrarse no damos la cita porque puede cambiar. Y hay que asegurarnos de que sea, de que estemos certeros de que ese día van a estar disponibles las vacunas. Claro, me imagino que tiene que ver también con la disponibilidad, el número de vacunas, así que siga. No hay vacunas. Hay que ser pacientes. Sí, muy pacientes, mucha paciencia, por favor, porque sin paciencia no avanzamos, ¿no? Sí. La siguiente, y hablamos un poquito al respecto, pero alguien dice, ¿qué puede hacer un anciano si no tiene quien lo lleve a la cita de vacunación? Y el condado ofrece varias opciones de transporte, así que si esta persona podría enviarme un correo electrónico, yo puedo hacer un seguimiento y podríamos conversar para informarles sobre las opciones que tenemos para que puedan llevar a las personas. Yo estaba bajo la impresión de que el Departamento de Salud estaba yendo a ciertos domicilios para aplicar la vacuna, específicamente ancianos, pero ya me dijiste que no. No, por el momento no. Es que, mira, sí, del momento de que sacas la vacuna del refrigerador, del congelador, comienza el reloj y son solo un par de horas antes de que tienes que dar todas las dosis. Entonces el condado es enorme y si vas a una casa y das una dosis, tienes que ir a muy alta velocidad a la próxima antes de que se expiren y pues tenemos muy pocas vacunas y no podemos gastarlas de esa manera desafortunadamente. Pero como les digo, esto puede cambiar, ¿no? Esto, si podemos obtener esta vacuna que viene o tener refrigeradores en otros lugares menos céntricos, ¿no? Más esparcidos, pues puede cambiar. Pero esa pregunta que te dieron, esa pregunta es una pregunta perfecta para el número, para el 703-267-3511. Porque ahí no solo recibimos preguntas sobre el COVID, bueno, sí, preguntas sobre el COVID, pero también podemos dar la asesoría para otras agencias del condado, porque es todo el condado está en esto, estamos trabajando en esto, entonces hay gente que mira, un caso que se dio fue que toda la familia le dio el COVID, todos se tuvieron que quedar en casa, el padre de familia acabó en el hospital, y la madre de familia pues no sabía cómo le iba a hacer para pagar la renta, cómo le iba a hacer para obtener víveres, comida en la casa. Entonces se conectó, lo conectamos con diferentes grupos de la comunidad, con diferentes agencias del condado también para ayudarles con la comida, para ayudarles con la renta, con todo eso. Entonces hay mucha ayuda, la gente, solo es cosa de que llamen para saber su situación y tratar de ayudarlos lo mejor que podemos. Siguiente pregunta, ¿cuántas variantes hay del virus y se han reportado alguna de las nuevas variantes en este condado? Hay muchas variantes, muchas. Estos virus varían mucho, de hecho de una persona a la otra puede variar. Las variantes que nos preocupan son dos, una de Sudáfrica y otra de Inglaterra. Entonces esas son dos variantes que están dando problemas porque están causando muchas infecciones. La evidencia es que la vacuna funciona en la variante de Inglaterra, funciona poco menos en la variante de Sudáfrica, pero sí funciona, sí da alguna protección. Se han reportado en el área, en algunos condados alrededor de Washington, se han reportado, aquí en Fairfax no creo, hasta el momento no he recibido yo reportes aquí, eso puede cambiar porque los laboratorios están procesando miles de pruebas al día, pero la mejor manera de prevenir las variantes es cuidándose. Si no te infectas, no creas variantes. Entonces, si la preocupación es la variante, pues las mismas medidas de prevención que hemos estado tomando nos protegen de esas variantes. Y de hecho, pues es algo natural, es algo que se ve también con la gripe. Por eso es que hay que lavarnos las manos en estos, no solo en tiempos de invierno, pero al año redondo para prevenir las infecciones. Así es. ¿Cuántas vacunas se están poniendo al día o por día? Uy, muy buena pregunta.
Cientos, de hecho el primer día de vacunación fueron algo así como 600 y cacho, no sé exactamente cuántas fue, pero son cientos de vacunas. La meta es la mayoría de vacunas posible, pero algunos días son más que otros porque es cuánta vacuna tuvimos ese día que nos dio el gobierno estatal. Entonces, son cientos de vacunas al día, cientos, y tal vez pasan los 1000 en algunos días. Ujú. Yo sé que tú has dicho que no tenemos un programa en el condado de Fairfax que vaya a visitar a casa, pero he recibido un comentario que dice, yo he hecho la cita para que vengan a mi casa y me pusieron en la lista de espera, me imagino, pero aún no le han llamado a decirle que ya no. ¿Había esa disponibilidad o esa No, es que opción antes? precisamente ¿Ya por no? eso está en la lista, pero no le han dado fecha, ¿no? Es que sí está en el plan, en el plan de todo esto, pero no hay manera ahorita de hacerlo. Se está haciendo con algunas casas hogar para gente con discapacidades, porque pues Ujú. hay 15, 20 personas en ese hogar donde podemos vacunarlos y sacamos las dosis y nos vamos y no, solo estamos ahí. Pero como les digo, el problema ahí es ir de una casa, dar una sola vacuna y luego ir a otra casa lejos y dar otra vacuna pues se pueden expirar las demás. Si hay plan, la logística se está preparando para esto y por eso sí se están tomando. No estoy diciendo que no hagan la cita, hagan la Ujú. cita, pero sepan que Solamente sean cómo se pacientes. está haciendo, sí. Claro. Alguien dice que ella ya ha recibido las dosis y no tuvo ningún tipo de efectos secundarios. ¿Se han reportado algún tipo de efectos secundarios con los adultos mayores que están en los asilos, en los ancianatos? Sí, lo mismo que las demás personas, dolor en el brazo, escalofríos, dolor de cabeza, que se van en 1 o 2 días y para eso pues sus médicos les dan a ellos o les pueden recetar algún analgésico, ¿no? Para los síntomas, pero pasan en algunos días. Y sí, hay mucha gente a la que no tiene ningún problema. Se le da la primera vacuna, la segunda vacuna y no tiene ningún problema. Eso no quiere decir que la vacuna no funcione, aún funciona, pero quiere decir que su sistema inmune es un poquito más calmado que los demás. Hay personas que Claro. tenemos sistemas inmunes muy activos cuando tenemos alergias y asma y cosas así, y pues el sistema inmune se enoja un poquito con las vacunas. Pero Mm. problemas severos de que alguien se nos haya muerto por la vacuna, toco madera, no, porque No se seguimos han haciendo. reportado ninguna muerte. No, porque hacemos esas preguntas para saber si alguien tuvo algún problema con alguna otra vacuna antes de esta. Y también pues tenemos personal capacitado en cada clínica de vacunación en caso de que alguien tenga una reacción alérgica severa, inmediatamente se les da tratamiento para prevenir que siga la reacción alérgica más severa. Claro. René, muchísimas gracias. Estamos a punto de culminar nuestra charla. Estamos a 3 minutos de la 1 de la tarde, así que si usted todavía tiene alguna pregunta, por favor, envíela. Y quiero recordarles también que al finalizar la charla vamos a tener una encuesta. Por favor, tome unos minutos y responda a las preguntas porque realmente nos ayuda a poder planear y organizar este tipo de eventos. Este tema es muy complejo, definitivamente, pero nosotros esperamos que a través de esta charla hayamos podido resolver algunas de sus dudas y sobre todo despejar los miedos que hay, porque se entiende que es algo nuevo y definitivamente pues hay también muchas teorías de conspiración. Entonces estamos tratando de dar un poco de información con respecto a la vacuna. Si usted tiene alguna pregunta, por favor envíela. De lo contrario, René, te quiero dar muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por compartir esta información y quiero darle las gracias también a todas las personas que han participado hoy día, a todas las personas que nos han estado escuchando y que han enviado sus preguntas. Si usted necesita saber sobre algún tipo de opciones para transporte o de lo que René ha hablado, por favor envíenos sus preguntas a nuestro correo electrónico. Y en este momento, pues me quiero despedir. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad y que tengan una buena tarde. Gracias a todos, hasta luego, cuídense, los quiero ver para la próxima. Hasta luego. Hasta luego.